Es un tubo normalmente de forma cilíndrica donde se producen las descargas eléctricas entre los electrodos. Está relleno de un gas a alta o baja presión que determina las propiedades de la lámpara. En las lámparas fluorescentes se recubre la cara interna con sustancias fluorescentes que convierten las emisiones ultravioletas en luz visible. Los materiales que se emplean en su fabricación dependen del tipo de lámpara y de las condiciones de uso. Es de vidrio y está provisto de dos electrodos conectados a una fuente de alto voltaje y un gas encerrado en su interior sometido a bajas presiones. Sirven para la observación de los fenómenos presentes durante la descarga eléctrica de gases en función de la presión y el tipo de gas, luminiscencia catódica, columnas positivas, rayos canales, etc. Los extremos del tubo de descarga están provistos de una pantalla fluorescente. Los gases son muy malos conductores de electricidad. Cuando son sometidos a altos voltajes y a presiones menores a 0.01 atmósferas, conducen la corriente y aparece una luminosidad. Si la presión se reduce a 0.0001 atmósferas y el voltaje es suficientemente alto, la conducción persiste, la luminosidad del gas disminuye sensiblemente y el cátodo emite unos rayos, los rayos catódicos. Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío. Cuando se calienta el cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. Debido a las sustancias fluorescentes colocadas en los tubos, estas brillan intensamente. Una capa de metal colocada entre los electrodos proyecta una sombra en la capa fluorescente. Esto significa que la causa de la emisión de luz son los rayos emitidos por el cátodo al golpear la capa fluorescente. Los rayos catódicos fueron primero producidos por los tubos de Geissler. Los tubos especiales fueron desarrollados para el estudio de estos rayos por William Crookes y se los llamó tubos de Crookes. Pronto se vio que los rayos catódicos están formados por los portadores reales de electricidad que ahora se conocen como electrones. El hecho de que estos rayos son emitidos por el cátodo, es decir, el electrodo positivo, demostró que los electrones tienen carga negativa. Thomson tenía una corazonada de que los rayos emitidos desde el cañón de electrones eran inseparables de la carga latente y decidió intentar demostrar esto mediante el uso de un campo magnético. Su primer experimento consistió en construir un tubo de rayos catódicos con un cilindro de metal en el extremo. Este cilindro tenía dos ranuras que conducían a los electrómeros, lo que podía medir pequeñas cargas eléctricas. Descubrió que aplicando un campo magnético a través del tubo no había actividad registrada por los electrómeros, y entonces la carga había sido doblada por el imán. Esto demostró que la carga negativa y el rayo eran inseparables y estaban entrelazados. Thomson desarrolló la segunda etapa del experimento para demostrar que los rayos llevaban una carga negativa. Para probar su hipótesis, intentó desviarlos con un campo eléctrico. Los experimentos anteriores no habían podido probar esto, pero Thomson creyó que en el vacío, en el tubo, no era lo suficientemente bueno, y encontró otras formas de mejorar bastante la calidad. Para esto construyó un tubo de rayos catódicos ligeramente diferente, con un revestimiento fluorescente en un extremo y un vacío casi perfecto. A mitad del tubo había dos placas eléctricas produciendo un ánodo positivo y un cátodo negativo, que él esperaba que desviaran los rayos. Como pensaba, efectivamente los rayos fueron desviados por la carga eléctrica, una prueba inequívoca de que los rayos se componen de partículas cargadas que llevan una carga negativa. Este resultado fue un gran descubrimiento en sí mismo, pero Thomson quería entender más acerca de la naturaleza de estas partículas. El tercer experimento fue una pieza brillante de deducción científica y mostró cómo una serie de experimentos puede poco a poco revelar verdades. Muchos descubrimientos científicos grandes consisten en la realización de una serie de experimentos interconectados, que a poco acumulan información y prueban una hipótesis. Thomson decidió tratar de llegar a la naturaleza de las partículas. Eran demasiado pequeñas para calcular exactamente su masa o su carga, pero intentó deducirlo de cuánto se doblaban las partículas por las corrientes eléctricas de diferentes fuerzas. Descubrió que la relación de carga a masa era tan grande que las partículas o bien soportaban una carga enorme o eran 1000 veces más pequeñas que un ion de hidrógeno. Se decidió por esto último y se le ocurrió la idea de que los rayos catódicos estaban hechos de partículas que emanan desde el interior de los átomos mismos, una idea muy audaz e innovadora.